Hoy vamos a analizar algo que podría cambiarlo todo, un cisne negro. Imaginen por un momento que Venezuela, ese gigante petrolero que lleva años dormido, despierta de repente. Vamos a desgranar un escenario que, de verdad, podría darle la vuelta por completo al mercado energético mundial. Y para meternos de lleno en esto, nada mejor que empezar con una cita que, la verdad, da en el clavo. Dice algo así como que en momentos de incertidumbre, el precio del petróleo no refleja lo que es, sino lo que el mercado teme que pueda ser. Y justo ahí, en ese miedo, es donde está la oportunidad. Esto es clave para todo lo que vamos a ver a continuación. Bien, aquí tenemos la hoja de ruta que vamos a seguir para entender este escenario tan complejo y sus enormes consecuencias. Vale, pues empecemos por el principio. Hay que poner un poco de contexto porque la situación del mercado a finales de 2025 era, bastante peculiar, por no decir paradójica. Por un lado, casi todo el mundo estaba convencido de que sobraba petróleo. La narrativa dominante era que venía un superávit que iba a tirar los precios por los suelos. Pero, y aquí viene lo interesante, había un par de señales, de esas que el dinero inteligente sigue de cerca, que decían todo lo contrario. Estaban básicamente gritando que los precios estaban demasiado bajos. Y fíjense aquí porque se ve muy claro. Tenemos esas dos señales de las que hablaba. Por un lado, la capitulación total de los especuladores. Y por otro, un pico histórico en esa ratio oro/petróleo. Dos indicadores que, juntos, son una señal de alarma potentísima. ¿Y qué nos dice exactamente esta ratio oro/petróleo cuando está por las nubes? Pues muy sencillo, es un barómetro del miedo. Si necesitas muchísimos barriles para comprar una onza de oro, como era el caso, significa que el mercado está aterrorizado. Ve el oro como el único refugio seguro y el petróleo como un activo de altísimo riesgo. Es, en pocas palabras, el punto de máximo pesimismo. Vale, ya tenemos el escenario. Un mercado pesimista pero con señales de fondo que apuntan a lo contrario. Un polvorín. Y ahora llega la chispa. El catalizador. Hablamos de un hipotético cisne negro. Un evento de esos que nadie espera, pero que lo cambia todo. En este caso, una intervención liderada por Estados Unidos en Venezuela. Y ojo, porque esto no sería una simple noticia de un día. No hablamos de un shock temporal que sube el precio unas semanas y ya. No. Hablamos de un cambio de paradigma. Un cambio estructural que redibujaría por completo los flujos de energía, los márgenes de las refinerías y, por supuesto, la geopolítica. Y no por un mes, sino para la próxima década. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, aquí va una cifra que marea un poco. Más de 60.000 millones de dólares. Y eso es solo el mínimo, la inversión inicial, para empezar a poner en marcha la producción de nuevo. Así que quede claro, esto no es darle a un interruptor. Es una recuperación monumental, carísima y que llevaría muchísimos años. Muy bien, el evento ocurre. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas? ¿Quién se frota las manos y quién empieza a temblar? Vamos a desglosar ese impacto inicial. El cambio más inmediato lo vemos aquí, en este mapa de flujos. De repente, el mercado se inunda de crudo pesado venezolano. Y da la casualidad de que este tipo de crudo es el alimento perfecto para las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos. ¿Y a quién le quita el sitio? Pues al que estaba antes, al crudo pesado de Canadá. Así de simple. Entonces, el reparto de cartas cambia por completo. Los ganadores claros, las refinerías de la costa del Golfo, con acceso a materia prima ideal, barata y cerca. Empresas como Chevron estarían en la pole position. Los perdedores, los productores canadienses y las refinerías independientes chinas, que perderían el crudo venezolano con descuento. Ah, y un apunte. Las refinerías indias podrían hasta recuperar una deuda pendiente de 1.000 millones, un auténtico terremoto. Vale, hemos visto el impacto económico inmediato. Pero las ondas de choque no se quedan ahí, ni mucho menos. Vamos a alejarnos un poco para ver la foto completa, el nuevo tablero geopolítico que se formaría. Lo que ocurriría, en la práctica, es que Estados Unidos eliminaría de un plumazo un portaaviones geopolítico que Rusia y China tenían anclado en su patio trasero. Y eso tiene réplicas en todo el mundo. Lo que pasa en Caracas de repente tiene un eco que se escucha en Kiev y hasta en el mar de China Meridional. Un movimiento geoestratégico de primer nivel. Y luego está la OPEP+. Para ellos, esto es un auténtico dolor de cabeza. De repente Venezuela ya no jugaría su mismo juego. La prioridad absoluta no sería defender un precio, sino producir y vender todo lo posible para financiar la reconstrucción. O sea, maximizar volumen, no precio. Y eso va en contra de la lógica misma del cartel. Hemos hablado de la reconstrucción, pero ¿qué significa eso realmente? Porque poner de nuevo en marcha la maquinaria petrolera de Venezuela no es tarea de un día para otro. Es un reto monumental. Un camino larguísimo y, como ya hemos visto, carísimo. Y para entender de verdad lo que está en juego, hay que recordar un dato fundamental. Venezuela no es un productor cualquiera. Es que tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del planeta.
más que Arabia Saudí. Es un gigante dormido y el potencial es sencillamente enorme. La recuperación, lógicamente, iría por fases. Una primera de estabilización de 1 a 2 años para llegar a 1,5 millones de barriles diarios, que ya costaría entre 10 y 20 mil millones. Luego rehabilitación, de 3 a 5 años, para llegar a 2,5 millones, y aquí ya hablamos de 40 a 60 mil millones. Y la restauración total, eso podría llevar una década y costar, atención, entre 200 y 300 mil millones. Cifras astronómicas. Pero esperen, que hay más, porque no solo se trata de invertir en pozos y oleoductos, hay otro pequeño detalle, una montaña de deuda. Cerca de 160.000 millones de dólares en deuda externa que hay que reestructurar sí o sí. Ningún inversor privado va a poner un solo dólar de capital nuevo si no se soluciona primero este problema. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿qué podría pasar a largo plazo? ¿Hacia dónde iría el mercado? El análisis nos dibuja 3 futuros posibles, 3 escenarios muy distintos. Aquí los tenemos resumidos. El escenario más probable, con un 60%, es una recuperación gradual con el Brent entre 55 y 70 dólares. Luego, un escenario de inundación del mercado, con un 15% de probabilidad, la producción se acelera y el precio podría caer a la zona de los 40. Y finalmente, el pantano venezolano, con un 25% de probabilidad, la reconstrucción fracasa, el petróleo no llega y el precio se dispara por encima de los 80. Como se ve, 3 caminos muy diferentes. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Una pregunta final que lo cambia todo. Si tenemos a una Venezuela respaldada por Estados Unidos, centrada en producir al máximo sin importar el precio, ¿significa eso que la lógica fundamental de la OPEP+, la de controlar la oferta para gestionar los precios, se ha roto para siempre? Ahí queda la reflexión.